En el año 2006 se lanzó con gran éxito mundial la película documental El Secreto. Al año siguiente, en el año 2007, su productora Rhonda Byrne publicó su libro correspondiente con el mismo título, El Secreto. Desde entonces, tanto el libro como la película se convirtieron en un referente con respecto a la ley de la atracción y motivaron una gran aceptación y gran interés alrededor de esta ley. Pero, ¿todo es tan brillante como parece? Hoy, acompáñenme en la Biblioteca del Grimorio a explorar este secreto. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. En el año 2007, Rhonda Byrne, la productora de la película documental El Secreto, publicó el libro que le correspondía. Es una transcripción prácticamente literal de la película. Lo que está en la película está en el libro. En este libro, en la película también, ella se presenta como una persona que se veía en un momento muy bajo de su vida y en ese momento tuvo conocimiento de la existencia de algo grandioso, algo maravilloso, un secreto que era tan poderoso que ella no tuvo más remedio que darlo a conocer, quería exponerlo a todo el mundo. Y para eso buscó la ayuda de personas que hubieran vivido las maravillas de este secreto y que todavía estuvieran vivas, porque ella había sabido que el secreto había sido experimentado por personas que ya no estaban con nosotros. Al encontrarlas, las citó para hacer la producción de la película y también para que aparecieran en el libro, porque son estas personas, estos expertos en este secreto, los que iban a exponer cómo era el secreto y cómo podía ser maravilloso para todos los demás también. Al comenzar a leer el libro y de ver la película, pronto nos damos cuenta de que el secreto es en realidad la ley de la atracción. Rhonda Byrne explica en la película, tanto como en el libro, que es un secreto, o la podemos llamar un secreto, porque ha sido ocultada del conocimiento del público durante toda su existencia, que se remonta a muchos años atrás, muchos siglos atrás, y que la razón de su ocultamiento, de que hubiera permanecido secreto, es que esta ley es tan poderosa que las personas aquellas que lo conocían, que eran los grupos de poder normalmente, no querían que nadie más lo supiera, que solamente ellos pudieran beneficiarse de él. Pero, tanto en la película como en el libro, la productora deja bien claro que esta ley tiene que ser del conocimiento de todos y por eso es que va a revelar ese secreto. La película es muy dramática porque presenta escenas donde hay personas que ocultan manuscritos o piedras donde están escritas ciertas cosas, las entierran en la arena o son perseguidos por guerreros o por personas de poder, o hay grupos que están reunidos hablando sobre cómo proteger este secreto, etc. En el libro es menos dramático porque la productora Rhonda Byrne, que se convierte en la autora o la compiladora del libro, explica más bien cómo hizo la película, cómo contactó con las personas que eran expertas en el secreto y cómo podía hacerla realidad. Entonces el libro no tiene esa carga de dramatismo, pero es suficiente con el título mismo. Sin embargo, ya en el título las cosas comenzaron a torcerse. En primer lugar, la ley de la atracción nunca fue un secreto. Fue un concepto elaborado y expuesto y publicado por autores del Nuevo Pensamiento, un movimiento filosófico de 100 años antes, tal como lo vimos en uno de los programas anteriores. E incluso como concepto existe en filosofías todavía más antiguas que se remontan a cientos y miles de años atrás. Claro que llamarlo el secreto resulta un efecto dramático, incluso con una estrategia de mercadotecnia que debemos reconocer le funcionó. En segundo lugar, aunque el secreto, tanto la película como el libro, pretenden explicar la ley de la atracción, cómo funciona y cómo se puede uno beneficiar de ella, en realidad está mezclando conceptos de autores distintos, de formas de pensamiento distintos, que al final lo que convierten es una especie de ensalada conceptual. Tenemos por un lado, por ejemplo, el libro en el que, según sabemos, se basó la autora Rhonda Byrne, que es La ciencia de hacerse rico, de Wallace Wattles, de 1910, que nunca trató la ley de la atracción, y
Por otro lado, tenemos otras elaboraciones de otros autores que sí trataron la ley de la atracción y que probablemente contribuyeron, bueno, o de los que probablemente Rhonda Byrne y los expositores tomaron los conceptos para integrarlos al libro. Pero no se integraron bien. Lo que funciona es una mezcolanza de conceptos, algunos contradictorios con otros. En general, entendemos que la ley de la atracción explica que nuestros pensamientos, emociones y creencias vibran a determinada frecuencia porque son energía y se sintonizan con otros pensamientos, emociones y creencias y también con lugares y personas cuyas vibraciones energéticas sean similares. Entonces, si uno tiene un pensamiento o sentimiento o vive y cree en la riqueza, va a sintonizar con una realidad o con personas, eventos o circunstancias que sean también o que estén relacionados con la riqueza. Entonces uno se vive expuesto o rodeado de riqueza. Pero si uno tiene o siente y vive que en el fracaso, entonces atrae personas, eventos y circunstancias que lo rodean a uno de fracaso. Así, de manera básica, funciona la ley de la atracción. En El Secreto se da una explicación sobre cómo funciona la ley de la atracción, cuáles son sus principios o los principios básicos sobre los que se mueve, y es muy similar a la noción general de la ley de la atracción, tal como lo acabamos de explicar. De hecho, en El Secreto se utiliza una frase, la frase like attracts like, para referirse que todos nuestros pensamientos atraen otros pensamientos similares y que por eso, cuando nosotros tenemos un pensamiento de una cierta naturaleza, nos vamos a ver rodeados de eventos, personas y circunstancias de esa naturaleza. O sea, si uno solamente piensa en deudas, se va a estar rodeado de deudas. Si uno solamente piensa en riqueza, va a estar rodeado de riqueza. Más o menos así, de forma muy básica, explica El Secreto cómo funciona la ley de la atracción. Esta explicación de cómo funciona la ley de la atracción en El Secreto pudo haber sido tomada de diversos autores que la formularon, la profundizaron y la explicaron a lo largo del siglo XX. Uno de los autores principales a ese respecto, por cierto, es William Atkinson, que publicó en el año 1906 el libro La ley de la atracción en el mundo del pensamiento. Ahí Atkinson acuña la frase like attracts like para referirse a los pensamientos que como fuerzas de energía, como manifestación de energía, son capaces de atraer otros pensamientos similares. Pero él aclara algo que no aclara El Secreto. Aclara que eso de que lo similar atrae lo similar se produce solamente en el mundo del pensamiento. Es algo importante a considerar. Otro aspecto a considerar es que Atkinson desarrolla profundamente cómo funciona la ley de la atracción y cómo uno podría beneficiarse de ella, y hasta propone técnicas y estrategias para lograrlo que no son tomadas en cuenta en El Secreto, porque El Secreto llega hasta donde Atkinson desarrolló los aspectos básicos de la ley, pero para las técnicas y las estrategias ya se desplazó de este autor o de este tipo de pensamiento y se dirigió a otro. Una vez explicada de manera básica la ley de la atracción y cómo funciona, el libro y la película se adentran en la necesidad de plantear una estrategia para que todos podamos beneficiarnos de esa ley. En este aspecto, salvo uno o dos expositores, la mayoría se apartan totalmente de la formulación original de la ley de la atracción, tal como la había explicado Atkinson, por ejemplo. Esta estrategia consiste en pedir, creer y recibir. En otras palabras, cuando El Secreto habla de beneficiarse de la ley de la atracción, dice que uno debe pedírselo al universo, debe pedirle su deseo al universo. ¿Cómo? Visualizándolo, enfocándolo fuertemente en la mente para que ese pensamiento se imprima o se proyecte al universo y el universo pueda captarlo, de manera tal que el universo se va a acomodar hasta que ese deseo se cumpla para uno. O sea, va a acomodar personas, eventos y circunstancias para que uno se vea entonces en el cumplimiento de su deseo. Cuando hablan de creer, es creer fervientemente, sin cuestionar que el universo le va a responder. O sea, que todo va a arreglarse de manera tal que podamos alcanzar nuestros deseos. Y recibir es simplemente recibir el deseo. O sea, que ya nuestra realidad deseada se ha manifestado, ya se ha vuelto
realidad nuestra. Ya estamos en el cumplimiento de nuestros objetivos. Esta estrategia, así formulada, se aparta totalmente de las estrategias propuestas por los autores de la ley de la atracción. No tiene nada que ver con la ley de la atracción, de hecho. Y tiene su explicación cuando vemos que el libro que le sirvió de base a Rhonda Byrne es El secreto, La ciencia de hacerse rico, de Wallace Wattles, que fue publicado en 1910, en la que Wattles explica unas nociones muy importantes con respecto a una ley, pero no es la ley de la atracción, sino que es la ley del incremento de la vida. Según Wattles, esta ley hace que todo en el universo tienda al crecimiento y explica por qué la manera en que una persona se puede realizar personalmente es haciéndose rico. Cuando uno se hace rico es cuando uno alcanza su realización plena, cuando uno alcanza el incremento de vida de la que habla según esta ley universal. Para aplicar esa ley o para seguir los dictados de esa ley, Wattles expone una estrategia o formula 3 principios que son muy importantes para que las personas tengan beneficio y puedan alcanzar la realización plena, o sea, hacerse ricos. Primero, hay que creer que existe una sustancia informe o una sustancia inteligente que es de la que provienen todas las cosas. Con el paso del libro uno se da cuenta de que esa sustancia inteligente o sustancia informe que permea todas las cosas es en realidad Dios. Después hay que creer firmemente que esa sustancia informe o Dios le va a dar a uno lo que uno le pida, lo que uno esté deseando. Y tercero, que uno debe estar siempre agradecido, siempre tener una relación de gratitud con esa sustancia inteligente, el Dios que es el que nos va a dar, o el que va a proporcionar los deseos o las cosas que uno le está pidiendo. O sea, en resumen, que esa estrategia de la que está hablando Wattles, que le aplica a una ley que no tiene nada que ver con la ley de la atracción, es la que sustenta la estrategia que vemos en El Secreto, sobre pedir, creer y recibir. Pero eso es un problema, porque está basada en nociones filosóficas, en un fundamento filosófico muy distinto al de la ley de la atracción. ¿Cuál es uno de esos problemas? Que la verdadera ley de la atracción no tiene nada que ver con pedirle nada a nadie, no tiene nada que ver de pedir cosas al universo. Tiene que ver más bien con el funcionamiento de la energía y de cómo las vibraciones energéticas se sintonizan unas con las otras porque son similares. Así es como funciona la verdadera ley de la atracción. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona cree que para hacer funcionar la ley de la atracción a su favor tiene que pedírselo al universo y va a creer firmemente que van a suceder las cosas, no va a hacer nada por cambiar sus vibraciones, redirigir su energía para poder sintonizar con aquella realidad o con aquellas personas o eventos que le convienen para hacer que esa realidad se manifieste. No, va a quedarse esperando a que el universo le responda y el universo no le va a responder. Entonces va a haber una gran frustración si está esperando que esa estrategia funcione sobre esas nociones. Además, otro problema que está en todo el libro y está bien en la película, es que El Secreto no menciona en ningún momento lo complejo que es cambiar la energía, lo complejo que es elevar nuestras vibraciones para poder redirigir nuestra energía hacia un objetivo concreto y lograr que ese objetivo se cumpla. No menciona nada con respecto a elevar la conciencia o con respecto a poder sintonizar con la realidad que nosotros queremos sintonizar mediante la elevación de la conciencia y la elevación de las vibraciones y la redirección de la energía. Algunos expositores reconocen que controlar los pensamientos es una parte importante, o es una parte del proceso, pero al mismo tiempo lo minimizan. Los que lo reconocen lo minimizan porque dicen que los pensamientos no se pueden controlar, pero sí se pueden controlar las emociones. Y a través del control de las emociones podemos reenfocar nuestra energía y visualizar nuestros deseos. Lo que no dicen es que las emociones son condicionadas por los pensamientos. O sea, si nosotros no podemos controlar los pensamientos, tampoco vamos a poder controlar las emociones. Y también olvidan que existe algo que se llaman bloqueos del subconsciente, creencias
profundas, muy arraigadas en nosotros, que nos hacen lanzar señales, proyecciones de energía contradictorias con los deseos conscientemente expresados. Entonces todos esos problemas no los mencionan, no los toman en cuenta y pueden hacer que las personas intentando aplicar la estrategia fracasen. Un problema adicional a todos los que ya hemos comentado es que ni la película ni el libro, salvo 2 expositores, mencionan nada sobre las acciones. O sea, hay 1 o 2 expositores que mencionan la necesidad de ser proactivo, de que uno actúe en conformidad con el deseo que uno está expresando. Pero todos los demás lo obvian, lo pasan de lado. Y esto de las acciones es muy importante. En la ley de la atracción, en la verdadera ley de la atracción, las acciones tienen que ir en consonancia con los pensamientos, porque las acciones también son energía. Y si uno no actúa, tampoco va a lograr sintonizar con la realidad que uno quiere, ni atraer a las personas o eventos que uno necesita. De hecho, así está expresado en Atkinson, cuando Atkinson habla acerca de las diferentes estrategias que uno puede implementar para poder hacer que la ley de la atracción funcione a favor de uno. Y hasta el mismo Wattles, en su libro La ciencia de hacerse rico, cuando habla de la ley del incremento de la vida y habla acerca de pedirle a la sustancia inteligente el deseo que uno quiere, enfatiza la necesidad de que uno actúe. El mismo Wattles dice, no se quede sentado esperando, tiene usted que actuar, porque si no, no va a recibir eso que usted está esperando. Entonces esto es una ausencia muy importante en el libro del secreto y en la película también. En general, el libro está escrito en un lenguaje ameno, sencillo, accesible para prácticamente cualquier público. No se necesita tener ningún conocimiento especial sobre ninguna materia en particular. Y es de fácil lectura, va muy fluido. También tiene un tono motivador, hace que uno se sienta muy elevado, muy motivado, porque le hace pensar a uno que uno está en control de su vida, que es creador de su realidad. Claro que eso se contradice con la estrategia que está planteando de que uno tiene que pedírselo al universo, pero bueno, el tono general es motivador. Sin embargo, el problema que tiene eso es que si uno aplica, o si las personas aplican la estrategia que está planteando y no funciona como suele suceder, entonces esa motivación se va a convertir o se convierte en una tremenda frustración. De hecho, sabemos que uno de los expositores originales del libro publicó en tiempos recientes una estadística. Decía que esta estadística que el 94% de las personas que habían aplicado la estrategia propuesta por El Secreto habían fracasado. O sea, no habían logrado llegar a esa realidad que deseaban o alcanzar ese objetivo que tenían en mente. Y esto da idea de lo problemático que es el libro, porque si tienes un libro que te motiva, pero al mismo tiempo te crea falsas expectativas, al final el libro se vuelve no recomendable. Más bien mejor no crearte esas falsas expectativas nunca, no crearte esas ilusiones nunca. Tiene un aspecto positivo cuando habla acerca de la gratitud y de la importancia de que estemos agradecidos con todos los bienes que hemos conseguido, con las personas que hemos conocido, y ese tipo y los logros que hemos tenido. Pero no explica por qué la gratitud realmente es importante para efectos de la ley de la atracción. O sea, se queda corto también en eso. Una reflexión final al respecto de este tema, de este libro, es que cuando se trata de la ley de la atracción, es más recomendable acudir a los originales, acudir a esos expositores que hace más de 100 años comenzaron a formular y a profundizar sobre la ley de la atracción, a proponer sus propias estrategias y técnicas para hacerla funcionar a nuestro favor, como William Atkinson y la ley de la atracción en el mundo del pensamiento, o inclusive el mismo Wallace Wattles, que no trató sobre la ley de la atracción y fue muy claro al respecto, pero que da muchas nociones y muchas observaciones sobre cómo funciona la vida, cómo funcionan las personas y cómo las personas pueden alcanzar también de otra manera la consecución de sus propios deseos o de sus propios sueños. Son libros recomendables más que El Secreto. Así estamos.
Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en el siguiente programa.